Bueno, ya está aquí con nosotros la diputada Blanca Ecaut, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ella además también es la responsable de comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, integrante de la directiva que estuvo hoy en reunión y ofreció su respectiva rueda de prensa. Uno de los aspectos que por supuesto recogió el Partido Socialista Unido de Venezuela fue la manifestación, la marcha que el día de ayer hicieron los trabajadores de PDVSA acompañados del pueblo aquí en Caracas y que congregó a distintos sectores de las distintas regiones del país. Pero le queríamos preguntar a Blanca por qué consideró el partido y las fuerzas de la revolución que esa era la respuesta que había que darle al Departamento de Estado luego de ese anuncio, esa demostración de calle. Bueno, desde el día miércoles la gente empezó a convocarse, los trabajadores de PDVSA, pero en general todo el pueblo y toda la militancia del partido, a defender la soberanía, la dignidad. Y esa jornada desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y aún continúa. Es la fuerza de un pueblo absolutamente decidido a ser libre, a defender su soberanía y que considera efectivamente que estas sanciones son una agresión directa del imperio norteamericano contra la patria venezolana, contra nuestra principal empresa. Y esta estrategia de ataque a PDVSA es una estrategia que ya tiene tiempo y que apenas nuestro comandante presidente impulsó justamente la ley orgánica de hidrocarburos. Esas leyes habilitantes generaron de inmediato el golpe primero y luego el paro petrolero. Es decir, que el tema del control de nuestros recursos energéticos y del intento de seguir saqueando el país como se hizo durante años, sobre todo en un momento de crisis del capitalismo, crisis energética y que ha desatado la enorme voracidad capitalista, el ataque al pueblo de Libia, efectivamente nos tiene que poner en alerta y no podemos dejar ni un instante de responder ante esta agresión. ¿Cómo cree Blanca Ecaut que ha caído esa respuesta? Desde el miércoles está el pueblo en la calle con el mismo mensaje, pues Venezuela se respeta, esta es nuestra decisión soberana, es nuestra industria petrolera, ahora sirve para los intereses del pueblo, en fin, lo que hemos visto en las consignas, en las voces de miles de trabajadores. ¿Cómo ha caído esa respuesta que han evaluado ustedes en el partido en las instancias norteamericanas en las que lanzaron el alerta y cómo ha caído aquí en los sectores de oposición? Antes de que me respondan las dos preguntas, vamos a ver lo que decía el diputado Ismael García, porque es que él en una entrevista que le hicieron ayer en Globovisión, él tiene un programa allí, decía, bueno, que ellos querían apoyar la moción de rechazo a esta advertencia del Departamento de Estado, pero bueno, explica las razones. Vamos a escuchar a Ismael García y después la respuesta de la diputada Ecaut. Con PDVSA. Claro, nosotros hablo de la bancada mayoritaria, bueno, mayoritaria en votos en la calle, de la bancada de la fracción democrática. Nosotros quisimos apoyar la condena, específicamente eso nada más, a la sanción contra PDVSA, más allá de las calificaciones. Pero es que como venezolanos tenemos que apoyar. Claro, pero PDVSA... no podíamos apoyar lo otro que decíamos, que apoyáramos la política internacional. Vamos a apoyar no toda la política internacional de un gobierno que tiene relaciones con Irak, con Irán y con gobiernos que no tienen nada que ver con democracia. Entonces, ellos no les interesaba. Y no les interesaba. Y eso es mentira, toda ese dineral que ha gastado a Rafael Ramírez y PDVSA esta semana, trayendo gente para acá, llevando gente para allá, que culminó con una marcha, porque esta semana no se habló ni de la vivienda, ni de la electricidad, ni nada de eso. Eso es ganas de desviar la atención. Claro. ¿Qué dice, diputada? Bueno, sigue la misma conducta de irrespeto y de desconocimiento absoluto del pueblo venezolano. Cierra diciendo el dineral que se gastó, no la disposición de nuestro pueblo a movilizarse y no la convicción efectiva de un pueblo que defiende su patria y defiende la industria petrolera como la defendió durante el paro petrolero. Durante 65 días, toda una estrategia de convocatoria a una guerra civil, los medios cumpliendo ese terrible papel de terrorismo mediático a través de la pantalla, llamando a la violencia, y la gente estuvo ahí firme defendiendo la industria petrolera y ese paro del cual ellos son responsables, que le ocasionó a la nación casi 20.000 millones de dólares en pérdida. Ese paro que pretendía poner de rodillas al pueblo venezolano secuestrando la industria petrolera.
ese paro efectivamente demuestra la posición que ellos tienen. Dice este señor allí que estas relaciones con Irak y con Irán, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP fue una creación justamente de venezolanos, pero que fue boicoteada por los lacayos, los estreguistas, que de manera permanente convirtieron a Venezuela en una especie de caballo de Troya dentro de la OPEP para quebrar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Solo la política internacional, la política económica, la política energética del comandante Chávez permitió que nosotros tuviéramos petróleo de $7 el barril, ahora a tener precios justos del petróleo. Pero claro, ellos habían entregado la industria petrolera, una industria petrolera dirigida por gente de la meritocracia como Justi, que eran asesores del Departamento de Estado y que eran además también miembros de las mismas transnacionales que explotaban el negocio del petróleo en nuestro país. Así que ellos no se esperaban la respuesta, porque ellos se creen sus mentiras. Es decir, ellos establecen sus matrices de opinión, comienzan a decir que bueno, que ya Venezuela está en un caos absoluto. Nosotros tenemos crecimiento económico, pero lo niegan. Nosotros tenemos en este momento más estabilidad social. Que muchos países europeos desarrollados, donde en este momento se reducen los salarios, se disminuye dramáticamente el empleo, se impacta negativamente sobre la seguridad social, que están en las calles de Grecia, en las calles de España, en las calles de Portugal, ahorita en las de Francia y en los propios Estados Unidos. Pero es que esas matrices mediáticas tratan de tratan de reducirlo, de minimizarlo, pero se escandalizan y escandalizan a partir de sus mentiras. Así que efectivamente sí les sorprendió que la respuesta del pueblo bolivariano, de los hijos y de las hijas de Bolívar, fuese tan contundente. No esperaban una reacción como esa. Ellos se creen sus mentiras y subestiman al pueblo. Lo subestimaron el 11 de abril del 2002, que pensaron que aquí estaba todo, acto mediático y ya está todo resuelto. Y lo subestimaron durante el paro petrolero. Lo han subestimado en las guarimbas. Han ido subestimando a nuestro pueblo, pero nuestro pueblo ha demostrado la conciencia, la fuerza, la organización, las comunas, todo el desarrollo de consejos comunales, de conciencia de que somos dueños de nuestro país y que además tenemos un proyecto, un camino y nadie nos desviará de él. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo estuvo el pueblo en la calle y decíamos al comienzo del programa que además la oferta, o sea, la promesa, lo que dijo el ministro Ramírez allí y lo que ratificaron hoy ustedes en la Dirección Nacional del Partido es que se va a continuar en la calle con este llamado. Pero en el caso... legislativos, asambleas legislativas a nivel nacional van a estar pronunciándose, condenando esta agresión. A partir de ahora. Pero llama la atención que sea Ismael García quien dice eso, porque él estuvo, bueno, en todo este proceso de recuperación de la soberanía petrolera, estuvo del otro lado, también estuvo en esas marchas apoyando a la recuperación de la industria, apoyando la política soberana de la industria, apoyando a la revolución. O sea que es muy difícil también para una persona que ha tenido ese cambio político poder justificar en este momento que ahora no rechaza la amenaza que viene desde Estados Unidos. Pero queremos leer la columna El Espejo de José Vicente Rangel el día de hoy, porque habla justamente de la figura del presidente norteamericano Barack Obama. Dice, bueno, Obama logró la presidencia contrastando con el mensaje republicano y ofreciendo una política distinta a la de Bush. Dice, así sembró la esperanza en millones de votantes que le dieron la victoria, un aire refrescante recorrió el mundo. Pero luego dice, el premio Nobel coronó aquel sueño, pero Obama se convirtió en un guerrero sofisticado, sin la brutalidad gestual e ideológica de su antecesor. Su respuesta a los problemas del mundo es militar, solo que envuelta en la ambigüedad. Mezcla letal de pacifismo y belicismo. El incremento que hace del gasto militar de Estados Unidos lo confirma. Suma el de los 191 países de la ONU, 4 billones de dólares más. Y luego... refiere José Vicente aquí también en una reunión la secretaria de Estado Hillary Clinton con expresidentes latinoamericanos, que por cierto fracasaron en sus gestiones, mostró preocupación por la situación de las relaciones de los Estados Unidos con América Latina. Y fíjate, uno no repara en este dato, ¿no? En la actualidad no hay embajadores norteamericanos en México, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Y se producen roces constantes con Argentina, Brasil, Nicaragua y Uruguay. Solicitó consejo. ¿Para qué?
Pregunta José Vicente, siempre deciden por su cuenta. ¿Qué tal? Sí. Pero estamos en eso, estamos en la CELAC. Es decir, se va a lograr, y por el esfuerzo de los países latinoamericanos y por el ejemplo de Venezuela, una organización de estados latinoamericanos y caribeños sin la presencia de los Estados Unidos, porque efectivamente ellos han tenido una política de pisotear nuestros pueblos, de invasión, de injerencia, de intervención. Sus intereses no son nuestros intereses. Mira, Blanca, no voy a dejar que te vayas sin que hablemos de candidaturas presidenciales y de todo el escenario preelectoral, porque es que hay muchas cosas en juego. Fíjate, apareció a partir del fin de semana con una determinación distinta a Leopoldo López, diciendo que él va a ser candidato. Él tiene una inhabilitación administrativa por instrucción de la Contraloría General de la República, pero él alega que va a tener un pronunciamiento, es más, lo dice el día de hoy, esta es una nota de la página web de Globovisión y dice... Bueno, dice, vamos en la ruta de la habilitación con una sentencia positiva que debería llegar entre julio y septiembre de este año por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al tiempo que indicó que usará sus derechos políticos y que no los engavetará. Pero dice una cosa muy graciosa al final de esta nota, porque dice, bueno, que de ser el próximo presidente de la República, no dudaría en poner al actual gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, como vicepresidente. Dijo además que es necesario un trabajo de equipo para poder sacar al país en adelante. ¿Qué dice el partido de esta posible, bueno, si es posible, esta candidatura? No sé, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que van a quedar meses donde se ponga en el tapete las ambiciones personales de todos estos señores. Ahí realmente hay un agrupamiento de intereses donde no son los intereses de la patria los que están en primer lugar. Este señor tiene una condición que le impediría eso, pero que desarrollen ellos sus debates, que expongan entre ellos cuáles son sus intereses. Nosotros tenemos un candidato que es nuestro comandante presidente, y ese es un candidato porque Venezuela necesita que al frente de nuestro país, de nuestro proyecto, siga estando quien ha sido uno de los líderes más importantes de Latinoamérica en los últimos tiempos, quien ha demostrado su entrega, su esfuerzo, su compromiso vital con el rumbo de la patria. Mientras ellos sigan en eso que hemos visto, la Asamblea Nacional ha sido patético. Nosotros ahí tenemos varios candidatos, una gran mezcla de candidatos. Yo creo que al final los va a poner de acuerdo el Departamento de Estado norteamericano, decidirá por ellos, porque ninguno va a deponer sus ambiciones, sus intereses particulares y muy mezquinos, y además que ninguno cree en el otro. Ahí ninguno pondría, pero a cuidar nada al que está al lado. En la Asamblea Nacional la oposición actúa como una mesa de unidad. En la Asamblea Nacional, la verdad, más que una mesa de unidad, ellos son un bloque de derecha muy reaccionario, que tienen una posición cuando están en las comisiones y no están en las cámaras, y luego tienen sí una posición homogénea cuando están frente a las cámaras. Ellos logran tener allí, cuando están frente a una cámara, tienen el diseño, una agenda, es una agenda que obviamente en la que también está el imperio, y por eso les impidió ponerse de acuerdo para apoyar a PDVSA y para apoyar a Venezuela. Pero yo creo que al final ellos estarán ahí mostrando sus ambiciones, pero el Departamento de Estado norteamericano le dirá quién es el candidato a las próximas elecciones. Ya nosotros tenemos el nuestro, es nuestro comandante presidente y es la garantía de patria libre y soberana. No podemos permitir más lacayos y más traiciones. Nuestro país ha estado marcado de la traición de Páez, la entrega de Gómez y luego los 40 años de la dictadura puntofijista, que fue la entrega absoluta del Estado. Después de que nosotros hemos logrado tener un país soberano y libre, tener un gobierno al servicio del pueblo, no volverán nunca más los lacayos. Mira, yo quiero que escuchemos otra vez a Leopoldo López, porque es que digamos, esa información que ofrece él hoy a los medios tiene mucho que ver con la actuación que ese
dirigente político ha tenido a lo largo de toda la historia nacional, por lo menos de la que tiene él, que es bastante joven, pero digamos desde la fundación de Primero Justicia con dinero de Petróleos de Venezuela, después toda la actuación durante el golpe y durante el paro, es decir, la legalidad siempre está a un ladito de la historia de vida política de Leopoldo López, y se lo preguntó José Vicente Rangel el día de ayer en una entrevista que hizo en su programa José Vicente Hoy. Vamos a ver. Interpretar con mucha más certeza, con mucha más cercanía, ese anhelo colectivo que tenemos los venezolanos para la paz. ¿Qué diferencia hay entre el Leopoldo López, cuando tú eras alcalde, se dio el episodio de Plaza Altamira, el guarimbeo, y el Leopoldo López de hoy? Bueno, primero creo que son tiempos distintos en Venezuela. Fueron años de tensión, de conflicto, de altísima polarización, en donde creo que todos caímos en la trampa de la polarización extrema. Profundizar la democracia, darle calidad a la democracia. ¿Piensas participar en las primarias? Nosotros estamos en un proceso de recuperación de nuestros derechos políticos y estamos esperando la sentencia. Y de tener una sentencia favorable, nosotros tomaremos una decisión en ese momento. Queremos recuperar los derechos políticos para utilizarlos, no para tenerlos engavetados ni guardados. Hay que construir, desde mi punto de vista, la unidad afectiva. Pues si no existe una unidad afectiva entre quienes queremos promover el cambio, que se convierta en el cemento de todo proyecto político, que es la confianza entre sus actores, no vamos a lograr alcanzar el éxito que nos hemos propuesto. Pero eso requiere que la dirigencia esté a la altura. Bueno, ellos siempre se niegan a la historia, y la historia inmediata, cercana de sus actuaciones, que además tenían responsabilidades de gobierno, no eran militantes de la derecha cualquiera, estaban en ese momento al frente de gobiernos regionales, y estos señores participaron activamente en el golpe de Estado y con una agenda terrible en contra del país, y luego en el paro petrolero fueron protagonistas de primer orden. Ningún venezolano, venezolana puede creer en estos señores. Tienen que estarse lavando la cara cada rato, y ves el espíritu de unidad. Es decir, de ninguna manera siquiera propuso efectivamente se va a someter a las primarias. Ellos van a tener que buscar que un árbitro externo, que es el que siempre les ha dado las líneas, decidan quién es el candidato, porque no se van a poner de acuerdo. A propósito de la Comisión Interamericana que menciona allí Leopoldo López, tendría que evaluar con un criterio distinto el tema, porque no es una inhabilitación política, es una inhabilitación administrativa. De hecho, el señor Leopoldo López fundó el Partido Voluntad Popular ahora aquí en Venezuela con plena libertad, y lo registró, y me imagino que recauda fondos entre su militancia y tiene todos los derechos políticos como ciudadano de ejercicio político garantizados. Él lo que tiene es una inhabilitación para asumir cargos que administren la cosa pública, que administren el dinero público, porque la Contraloría General dictaminó que lo hizo mal y que, bueno, que cometió fallas que afectaron el patrimonio de la República, y esa es la inhabilitación. Entonces, porque siempre dicen, no, yo estoy recuperando mis derechos políticos, ¿no? Si la Comisión Interamericana va a dictar alguna medida, tiene que dictarla sobre el hecho administrativo, y yo no sé si tiene competencias para actuar en esa materia. No tendría ninguna atribución, sería una injerencia absoluta, ya que hay razones por las cuales la Contraloría decidió en torno al comportamiento que tuvo él en un nivel de gestión de gobierno. Así que, obviamente, sus derechos políticos han estado garantizados siempre, pero no está inhabilitado para el ejercicio de gobierno. La agenda, me decías que los consejos legislativos van a tener actividad. Y nosotros vamos a estar trabajando igual, el pueblo digno, heredero de Bolívar, y no nos cansaremos de decirlo, estaremos en la calle. En este momento, consejos legislativos, asamblea legislativa, ya comenzó Libertador justamente a decretar
y a trabajar en función de la denuncia de esta agresión contra el pueblo venezolano. Pero igualmente vamos a estar armando propuestas, delegaciones que van a estar recorriendo el mundo. Nuestra denuncia también será a nivel internacional. Nos tendremos encuentros con movimientos sociales, daremos ruedas de prensa, pero no vamos a permitir que esta acción, que es el primer paso para una agresión, ya nosotros hemos visto la forma en que operan los Estados Unidos cuando intentan a partir de matrices mediáticas generar luego escenarios de agresión. Nosotros creemos que la paz, la libertad y la soberanía se construyen todos los días, y eso con la organización, la conciencia y la movilización del pueblo. Así que de ninguna manera nos quedaremos pasivos ante esta agresión. Bueno, muchísimas gracias a Blanca Ecaut, gracias a ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde y los dejamos a ustedes con la emisión estelar de La Noticia. A defender la soberanía, la dignidad. Y esa jornada desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y aún continúa, es la fuerza de un pueblo absolutamente decidido a ser libre, a defender su soberanía y que considera efectivamente que estas sanciones son una agresión directa del imperio norteamericano contra la patria. Bueno, ya está aquí con nosotros la diputada Blanca Ecaut, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y además también es la responsable de comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela en distintas regiones del país. Pero le queríamos preguntar a Blanca por qué consideró el partido y la fuerza de la revolución que esa era la respuesta que había que darle al Departamento de Estado luego de ese anuncio, esa demostración de calle. Bueno, desde el día miércoles la gente empezó a convocarse, los trabajadores de PDVSA, pero en general todo el pueblo y toda la militancia del partido venezolana contra nuestra principal empresa, y esta estrategia de ataque a PDVSA es una estrategia que ya tiene tiempo y que apenas nuestro comandante presidente impulsó justamente la ley orgánica de hidrocarburos, esas leyes habilitantes generaron de inmediato el golpe primero y luego el paro petrolero. Es decir, que el tema del control. Integrante de la directiva que estuvo hoy en reunión y ofreció su respectiva rueda de prensa. Uno de los aspectos que por supuesto recogió el Partido Socialista Unido de Venezuela fue la manifestación, la marcha que el día de ayer hicieron los trabajadores de PDVSA acompañados del pueblo aquí en Caracas, y que congregó a distintos sectores de las